Continuamos en Radio Televisión Sur Fuerteventura. En este día y el día de hoy, te lo hemos comentado, vamos a hablar del Parlamento de Canarias. Un Parlamento de Canarias pues que ha cambiado desde hace 3 años, era el Pacto de las Flores, ahora tenemos otro pacto y la verdad que se están viendo resultados y avances en sanidad y en otras cuestiones que vamos a hablar con ellos. Empezamos por la señorita, si me permite, señora, consejero, parlamentario. Natalia Évora, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Me alegro, ¿verdad que sí, tenerla aquí? Mario Cabrera, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, bien hallado. ¿Cómo estamos? Bien, bien, porque estamos de un invierno provechoso, de muchas lluvias, de mucha hierba, y bien porque estamos bien de salud, el resto es trabajar. Además, estamos en Semana Santa, como hemos dicho, semana de recogimiento, terminamos ahora el próximo miércoles, pero la verdad que el trabajo del Parlamento no para. Bueno, esta semana todavía queda algo de actividad con la mesa y demás. Y bueno, excepción los días que son festivos, la próxima semana ya continúa exactamente igual. Una vez que arrancas el inicio del año, un nuevo curso político, la agenda está prácticamente aprobada toda hasta final de año, con eventos importantes como el debate del Estado de la Nacionalidad que tuvimos recientemente, o el debate de presupuestos que suele ser siempre a final de año. En medio pues se van encajando toda la agenda legislativa que hay en el Parlamento. A medida que se van culminando, que se va llegando a acuerdo con los distintos grupos políticos, pues se elevan a su debate en pleno. Y sí, bueno, la actividad del Parlamento es muy continuada y durita, pero bien, importante. Bueno, Natalia, ¿cómo estás viendo esta legislatura? Bueno, es una experiencia nueva para mí, pero yo creo que es interesante, que hemos aprendido que tienes el contacto más directo con la gestión del Gobierno de Canarias, que es importante para Fuerteventura. Pues en este caso, como bien decías, pues está gobernando Coalición Canaria con el Partido Popular, con el apoyo también de los gomeros y de los herreños, y eso ha hecho que podamos conseguir cosas importantes para Fuerteventura. Bien has nombrado tú, con el tema de sanidad, con el tema de agua, con el tema, bueno, con más temas que ya nombraremos durante las entrevistas, y yo creo que eso es importante, ¿no? El tener el contacto, el que puedan conocer las realidades de cada isla, pero nosotros, por supuesto, defender la realidad de Fuerteventura, y todavía hay temas importantes que seguir trabajando, y bueno, los nombraba precisamente el presidente del Gobierno en el debate de la nacionalidad, y ese es el trabajo y la hoja de ruta que ha marcado el presidente y con la que vamos a apostar desde Fuerteventura y seguir impulsando esas iniciativas, como es el modelo territorial, el tema energético, seguir con propuestas de ambulancias para Fuerteventura, es decir, el tema de agua con desalación. Es decir, apuestas que hay que seguir trabajando y que no vamos a perder de vista para seguir impulsando, ¿no?, desde el Parlamento. Vamos a hablar sobre todo de la sanidad en la isla de Fuerteventura, y es que la semana anterior, quiero recordar, ya por fin tenemos ese helicóptero medicalizado en la isla de Fuerteventura, entre otras áreas de sanidad, porque se ha avanzado y lo iremos desgranando a lo largo de la entrevista en sanidad, diputado. Bueno, en sanidad es una deuda que teníamos. En sanidad nunca, al igual que en educación, nunca está todo, ¿no? Y siempre hay que apostar a más, y nunca se puede decir en esta fase terminamos, porque cuando terminas con una fase tienes que continuar con otra o modernizarla, adaptarla y demás. Y en el tema de sanidad nos planteamos a principio de esta legislatura que el gobierno tenía que tener un compromiso especial con islas como Fuerteventura. Dejarnos deslizar en los presupuestos, es decir, si teníamos un presupuesto de 30 o de 40, al inicio del año teníamos que terminar pues con 45 o 48 según fuese la demanda o nuestro crecimiento. Si teníamos opción de contratar más especialistas porque llegaban, pues tener libertad para poderlo hacer. Y eso parece que no, pero en estos 3 años se ha notado un salto cualitativo importante en la sanidad. Seguimos teniendo carencias, seguimos teniendo necesidades, seguimos con apuestas y con proyectos, pero se van consiguiendo, ¿no? El helicóptero es una demanda, se puede llamar histórica, pero hasta ahora, desde que se crea el Servicio Canario de Salud, hemos funcionado con 2 helicópteros medicalizados, uno con base en Tenerife y otro con base en Gran Canaria. Las primeras luchas, y recuerdo escucharla aquí mucho a Carlos Cueva y a Lázaro Cabrera, era tener una helisuperficie propia en el sur de Fuerteventura, que está aquí a la altura del muelle, y otra estaba por la zona de los Gorriones, creo recordar, para poder actuar con urgencia. Que un helicóptero medicalizado de Gran Canaria no tuviese que ir a la helisuperficie del hospital en Puerto Rosario,
sino que lo pudieran recoger aquí. Esos logros nos llevó también a seguir, oye, ¿y por qué no tener un transporte sanitario más amplio en la isla Fuerteventura? Somos la isla más larga, el eje norte-sur no está terminado, el hospital está en la zona norte, el tiempo en salud, te lo dicen los profesionales, salva vidas, y bueno, a partir de ahí hemos mejorado en ambulancia. Lo decía Natalia ahora, pero esperemos que antes de finalizar el año tengamos 2 ambulancias nuevas en la isla, 2 ambulancias sanitarizadas que nos permitan actuar y estar ubicadas en las zonas más alejadas, y ya tenemos el helicóptero, que es una respuesta de tiempo, ¿no? Es una respuesta a nuestros profesionales que puedan salvar vidas pues de la forma más rápida posible. ¿Ha sido fácil? No. ¿Podía haber estado antes? Sí, la legislatura pasada, antes de vencer el contrato, nosotros planteamos en el Parlamento de Canarias que con la ley en la mano, ese contrato en vigor permitía ampliar la cantidad en un 20%, y bueno, como solo quedaban 2 años, se podía haber adjudicado ya el helicóptero. El Pacto Las Flores dijo que no, que era un gasto excesivo, es verdad, son 39 millones de euros, es solo el helicóptero que va en Fuerteventura, pero eso de gastos excesivos también lo dijeron con el búnker oncológico, ¿no? Es un disparate, eso es como el aeropuerto de Castejón, llegó a decir el consejero de Sanidad del Partido Socialista en su momento, y ahí está, es una realidad, tiene un funcionamiento activo importante, tenemos un equipo de oncólogos de los que nos sentimos orgullosos y demás, y el helicóptero ha empezado a funcionar pues teniendo una primera actuación en apenas los primeros 40-50 minutos, justo en Morrojable, pero es que se trasladaba a Puerto Rosario para coger a otra persona también y trasladarla con un ictus. Pero es que creo que el mismo día, al estar ocupado el de Gran Canaria y Tenerife, saltaba a la isla del Hierro para atender una urgencia. De eso se trata, de que cada día en Canarias tengamos más medios para sentirnos más seguros. Con un equipo de profesionales que, bueno, son gente, médicos, enfermeros, pilotos, muchos ya han estado en la isla, conocen la isla, otros trabajaban aquí. Y ese es un paso importante, pero eso tampoco nos va a parar. Evidentemente el siguiente objetivo es que las 2 ambulancias lleguen antes de finalizar el año, lo antes posible, y que sigamos con las otras infraestructuras sanitarias que tenemos planteadas para la isla. Yo aplaudo esa decisión del tema del helicóptero, y sobre todo me entristece porque, claro, usted estando en la oposición y en el grupo de gobierno o gobernando su partido, ha mantenido siempre el mismo discurso, es decir, aunque fuese solamente una persona para la isla de Fuerteventura, el tema del búnker o el tema del helicóptero, da igual el dinero, es decir, es necesario, son impuestos que pagan las personas, y evidentemente los impuestos están para repartirlos entre las personas. Efectivamente, o sea, esto no, para sentirnos iguales todos los canarios y canarias, esto no puede ser un tema de presupuesto, no puede ser. Evidentemente nosotros somos 127.000 habitantes, nada que ver con los 900.000 que tiene Tenerife o que tiene Gran Canaria, pero eso no quiere decir que aquí tengamos que estar siempre dependientes. Por tanto, yo creo que este gobierno ha demostrado esa cercanía, esa sensibilidad y esa forma de entender Canarias, más cerca. Y cuando decimos más cerca, no solo con el helicóptero, nosotros llevamos hablando del CAE, ese centro de atención especializada en el sur de Fuerteventura. Y como el sur es amplio, decíamos, ya, esa no puede ser una decisión política, pero eso lo dijimos nosotros. Eso tiene que decirlo los expertos. ¿Dónde está el crecimiento poblacional? ¿Dónde está ubicada un núcleo de población que sea más rápido de llegar? Y el estudio, eso se dijo hace ya más de 2 legislaturas, dijo que la ubicación, por el crecimiento, por la ubicación, por donde va a pasar el eje norte-sur, etcétera, etcétera, tenía que ser en La Lajita. Desde ese minuto no hemos parado. Es cierto que la legislatura pasada dejaron de hablar del CAI de La Lajita para empezar a hablar del CAI del sur, porque hubo quien propuso, bueno, pues que si era en el Valle de Tarajalejo, luego que si eso tenía que estar en Gran Tarajal. Gran Tarajal tiene su CAI mejorado, más ampliado y demás, pero estamos hablando del CAI del sur de la isla de Fuerteventura, que el siguiente paso, una vez que sea CAI, es convertirlo en hospital. Y eso no es ninguna locura, esa tiene que ser nuestra apuesta. El CAI es el Centro de Atención de Especialidades Médicas, y para transformarnos en hospital solo necesitamos 2 cosas: tener el suelo y la proyección ya preparada
para luego ampliar esas camas hospitalarias. Y con eso lo convertiríamos en hospital y el salto sería cualitativo. Ya habría que aumentar los presupuestos, ya habría que aumentar la RPT, la relación de puestos de trabajo, y esta isla es lo suficientemente larga como para ir pensando a corto, a medio y a largo plazo con otro hospital en Fuerteventura. Por tanto, el CAI está diseñado en esa línea. La propuesta que ha hecho desde el Ayuntamiento de Pájara, y tengo que decirlo, Alexis ha sido a piñón. El gobierno de Canarias se ha equivocado en varias ocasiones solicitando el suelo, primero que si era el Servicio Canario de Salud, luego que si era patrimonio. Eso nos retrasó mucho en el tiempo, pero ahí es verdad que la constancia del propio teniente alcalde de Alexis con el gobierno de Canarias, pues llamándonos para ver en qué se retrasaba, ha hecho que el grupo de gobierno ha puesto un suelo generoso en La Lajita que nos permite mucho más que lo que es el CAI, nos permite crecer la necesidad que vaya necesitando el sur de la isla de Fuerteventura. O la diálisis en Costa Calma se quitaba porque primero hay que defender los criterios médicos, y si los médicos dicen, oiga, el mejor tratamiento es en Puerto, hay que ir a Puerto, y si te dice el mejor tratamiento es en Gran Canaria, hay que ir a Gran Canaria, porque primero es la salud y lo que te digan los profesionales. Oiga, pero en lugar de seguir en un espacio alquilado, ¿por qué no lo ponemos ya público? Y en esa línea hay presupuesto, ya a lo largo de este año, pues espero que esté. En fin, avances hay muchos y necesidades siguen haciendo falta más especialistas, ahí siguen haciendo falta más medios, pero eso es lo que nos corresponde a todas las instituciones, seguir peleando. Totalmente. Bueno, Natalia, hablemos también de otra de las noticias que hemos puesto en nuestra página web, que ha sido muy visitada, es el tema de la hipoteca joven. Las personas pues están deseando adquirir una vivienda, sobre todo la juventud de las Islas Canarias y demás. ¿Cómo ha sido todo ello? Bueno, esto es una medida que ha adoptado precisamente el gobierno canario con la dificultad que tenemos para adquirir vivienda, ya no solo los jóvenes, sino mucha gente o muchas personas que vivimos aquí en Fuerteventura. Y esta es una iniciativa que ya estuvo hace mucho tiempo, se había quitado del presupuesto porque es una aportación que hace el gobierno de Canarias para ayudar a aquellos jóvenes que quieran comprar su primera vivienda. Le subvenciona una parte, es decir, la ayuda no tiene que hacer un ahorro inicial y pueden ir a negociar con el banco y el banco les puede dar una ayuda del 80% y el resto lo aporta el gobierno de Canarias como aval. Yo creo que es una iniciativa importante para aquellos personas jóvenes que quieran adquirir su primera vivienda, no puede tener otra vivienda si no es la primera vivienda, tiene que acreditar una serie de condicionantes, pero yo creo que es una oportunidad para aquellas personas que quieran poder comprar y adquirir, autoconstruir una vivienda y hacerlo directamente con ayudas del gobierno de Canarias. Hay que destacar que el gobierno, es decir, tenemos una dificultad importante en Canarias, lo que decía antes Mario con el tema sanitario también influye, el que no tengamos mejoras en algunos especialistas, nos está costando mucho que vengan aquí por el tema de la vivienda. Entonces el gobierno está adoptando una serie de medidas, regulando todo el sistema de vivienda, dando ayudas para que se puedan adquirir viviendas a través del Instituto Canario de la Vivienda, el incentivo de la vivienda joven y bueno, el objetivo, aunque no se pueda resolver todas las dificultades que tenemos en cada isla, es mejorar y que podamos adquirir y tener viviendas, construir vivienda también de ayuda social, pero también facilitar que aquellas personas que quieran construir o comprar vivienda lo puedan hacer con una serie de requisitos y que podamos mejorar la parte de la vivienda. Yo creo que es importante ya no solo para que las personas que vivimos aquí tengamos un sitio donde vivir con toda la tranquilidad que ello requiere y no tengamos que depender pues de nuestra familia o de lo que podamos, porque hay muchas dificultades, sobre todo en los núcleos muy poblados, para adquirir vivienda. Hablando de vivienda, Mario, lo comentaba el otro día también el secretario del Partido Socialista, dice que la nueva ley que pretende lanzar el gobierno de Canarias le parecía rancia, le parecía un poco xenófoba, porque limitaba la residencia a 15 años para poder adquirir una vivienda. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que están mal informados. Mira, el tema de la vivienda se ha convertido hoy en el primer problema de los vecinos y vecinas de la isla de Fuerteventura. Por arriba de Sanidad, le sigue Sanidad. Y es verdad, es una realidad. La política de vivienda a nivel del Estado no ha existido en los últimos 12, 14 años y la política de vivienda desde el gobierno de Canarias tampoco. Pero es que además se ha ido encareciendo en la construcción de una vivienda, pues porque todos los materiales que llegan, en el caso de Fuerteventura ya estamos hablando de un 30 o un 35% más caro, porque te llega el acero, te llega el cemento, te llegan los materiales y ese transporte se ha encarecido pues por todo el problema, la coyuntura internacional en la que vivimos. ¿Qué se hizo en la legislatura pasada? El Pacto de la Flor, el Partido Socialista que estaba gobernando, nada.
Hablar, pero no hicieron nada. ¿Qué se está haciendo? Oiga, es verdad que es lento, es verdad que no se ven las casas entregándose ya y demás, pero es que hay que cambiar el sistema para poder arreglarlo. Y este gobierno, con el apoyo mayoritario que tiene el Parlamento, ha ido cambiando la norma, cambiando la ley para poder adaptarse. Lo primero que hemos dicho, hay que poner control a las viviendas vacacionales. Cosa que, dicho sea de paso, y se les reconoce, el municipio de Pájara no tiene el problema que tiene el municipio de La Oliva en viviendas vacacionales. Supieron agarrarse al decreto del 2015, que se sacó del gobierno de Canarias, estando Paulino Rivero de presidente, y han sabido equilibrar la vivienda vacacional. En el norte, con un sistema de desarrollo distinto, en el ocupar el suelo, porque eran las normas subsidiarias que se crearon en su momento desde el inicio de la democracia, pues se nos ha escapado de las manos. Núcleos como Las Arias o Tindaya se han convertido no solo ya en vacacionales, edificios que eran antes para viviendas normales se desalojan para convertirlos en vacacionales, sino que además se ha complicado con las segundas residencias de extranjeros. ¿Qué ha hecho este gobierno? Ordenar el vacacional, con aciertos y con errores, pero bueno, se irá mejorando. Pero hay que ordenar el vacacional porque hemos crecido muchas camas turísticas ahí y hemos dicho, no queremos más camas turísticas, porque creemos que tenemos un nivel de ocupación muy aceptable y por tanto no son necesarias más camas turísticas, a no ser que cojamos complejos como el Stella Canary y los modernicemos, o que cojamos complejos como el que está sin terminar, la Miranda en Corralejo, se modernice, se termine, pero seguir ocupando espacio para más camas turísticas, eso es lo que no necesita Fuerteventura. Necesitamos viviendas. Oiga, hay que controlar la vacacional, se ha sacado el decreto. Hemos pedido la segunda residencia, nos están careciendo nuestras viviendas, las viviendas para nuestra gente. Nos decían también xenófobos. Oiga, eso ya lo dijo Pedro Sánchez, el secretario insular del Partido Socialista de Fuerteventura. Debería escuchar a su secretario, porque si no la va a tener complicada. O sea, Pedro Sánchez dijo públicamente, hará un mes, dándole la razón a una de las exigencias de Coalición Canaria en el Congreso, que el Mediterráneo, Baleares y Canarias tenía que actuar porque la segunda residencia estaba siendo un serio problema para obtener vivienda a las personas que aquí vivimos. ¿Por qué? Porque tienen un mayor nivel adquisitivo los extranjeros que están viniendo, porque pueden comprar una casa muy por arriba del precio de la que lo podemos comprar las personas que aquí vivimos, y porque se nos está convirtiendo en una segunda residencia que es turística camuflada, porque viven 2 o 3 meses y el resto lo alquilan ellos en su país y demás. Por tanto, eso que pedía Coalición Canaria, decía que era xenófobo, hoy lo está pidiendo el gobierno de España y nos alegramos, y ya se está trabajando en Europa. En el tema de la residencia, pues mira, le digo algo más. Nosotros planteamos al gobierno de Canarias, cuando saquemos la VPO, las viviendas de protección oficial, o cambiamos los criterios o va a haber un agravio con las personas que aquí vivimos. Porque es sencillo. Nuestra gente joven, ¿cuántos hijos tienen? 1. Y mascotas. Por tanto, si primamos por hijos, nuestra gente, los canarios, los españoles, los extranjeros que ya están residiendo en Canarias, se quedan apartados porque es que no se ha primado y no se ha apoyado el tener hijos o demás. Todo lo contrario. Un problema con los sueldos que hay es que joven se atreve a tener un niño, 2 niños, o tener hijos y demás. Por tanto, dijimos, oiga, esto de sacar viviendas se puede convertir en un reclamo, pongamos tope. Y quien plantea que sea 15 años es Coalición Canaria Fuerteventura. Sí, esos que dicen que es xenófobo, pues que sepan quién es el autor de la iniciativa. ¿Y por qué lo planteamos? Porque digo yo que tendrá prioridad usted, que lleva aquí trabajando toda la vida, que tendrá prioridad aquella gente que ha decidido hacer de Fuerteventura, de Canarias, su residencia, y que llegaron hace 20 años, que aquel que ahora escucha y dice, oiga, que en Canarias van a hacer vivienda, cojo la maleta y voy para Canarias. No. Usted lleva años aportando su trabajo, su esfuerzo, formando a su familia en esta isla, tiene un trabajo en esta isla, pues digo yo que tendrá usted prioridad. Marcar un criterio de que lleve 15 años mínimo, realmente son 12 años y 15 si vas y vienes, si es alterno. Por tanto, es un criterio que ha sido aceptado por todo el mundo. Que el informe del Consejo Consultivo lo avala, ni xenófobo, ni racista, ni excluyente, simplemente protege nuestros derechos. ¿Qué más ha hecho? Pues las medidas, como decía Natalia y comentaban, la hipoteca joven. ¿Qué más estamos planteando? Oiga, la RIC, que es algo que se demandó en su momento, que es para que el empresariado no tenga que pagar Hacienda tanto y que se pudiera invertir y mejorar la industria turística, se le ha dado un giro. Como estamos diciendo que no queremos más camas turísticas y como estamos
padeciendo que necesitamos vivienda, se ha hecho un cambio para que la RIC, el dinero sobrante, para entendernos, que tiene el empresariado, especialmente del turismo, se pueda convertir en hacer vivienda. Por poner un ejemplo, el otro día hablaba con empresarios de la zona, solo en Costa Calma, la RIC de los 10-12 empresarios que se mueven en Costa Calma puede estar en torno a los 500-570 millones de euros. Si eso se invierte en vivienda, estamos resolviendo un problema importante. Pero si además esas viviendas que se van a hacer con dinero de la RIC, que viene del turismo, le exigimos que sean viviendas para los trabajadores y las trabajadoras del turismo a coste cero, es decir, que vayan incluidos en el sueldo, estamos dando un espaldarazo en eso que siempre decimos, hay que redistribuir la riqueza. ¿Cómo se redistribuye la riqueza? Mejorando sueldos y poniendo vivienda. Oiga, ¿por qué no cogemos ese dinero a la RIC, que ahora se puede coger para vivienda, y le damos otra pasón de tuerca para que sí, pero esas viviendas se las pone usted a disposición de sus trabajadores? Eso ya se hizo aquí, ¿eh? Aquí ya habían casas para los trabajadores que ponían los hoteleros, habían casas para los maestros que ponía el ayuntamiento. Pues a eso tenemos que ir. Y si eso al Partido Socialista le parece mal, que lo diga públicamente, porque en el Parlamento esto lo han apoyado. El Gobierno de España esto lo está apoyando a su ritmo, pero en ese ritmo yo creo que esta legislatura, en estos 3 años, se ha cambiado normas, se han movido leyes para intentar ser más ágiles, para poder empezar a ofertar viviendas desde lo público, pero para también obligar desde lo privado a poner viviendas a disposición de trabajadores y trabajadoras. Bueno, otro de los aspectos también a tratar, hemos hablado de sanidad, hemos hablado de vivienda, educación, Natalia. También tenemos aquí un nuevo CIF en Morrojable, también se ha hablado del SEO en Costa Calma. ¿Cómo lo ve Coalición Canaria? Bueno, nosotros siempre defendemos que se mejore, sobre todo que se mejore el plan de infraestructuras educativas, que es un plan que se ha adaptado en esta legislatura, pero que también entendemos que se tiene que mejorar. Hace falta, como tú dices, pues convertir la zona de Costa Calma en SEO. Tenemos una presión muy alta de alumnado en toda la isla, pero de forma especial en la zona sur. Seguimos defendiendo UNIES en la zona sur, que siempre hemos dicho la lajita, pero bueno, el suelo habrá que arreglarlo porque tenemos que reforzar el CIF, pues una ventaja para los niños de aquí, que se han aumentado, se han redistribuido, no es obra nueva, sino redistribución de espacios que se ha ocupado espacios del Morrojable, del Ciervo se coge para el CIF, pero yo creo que hay que seguir apostando por mejorar infraestructuras educativas en toda la isla, es decir, tenemos una carencia importante. Yo quería resaltar en el tema de FP, porque nos ha llegado, es verdad que afecta, pero también afecta al alumnado que va a hacer el ciclo de agrarias, que está en Pozo Negro, pero que depende del IES Gran Tarajal, porque había una queja de que se podía quitar ese ciclo. Confirmar que le he hecho la pregunta al consejero y que se mantiene, porque yo sé que hay una preocupación, es alumnado que va de toda la isla, incluso de alumnado que viene de fuera, y se sigue manteniendo en las instalaciones de Pozo Negro. También vienen alumnados de aquí, de la zona sur, y bueno, yo quería nombrarlo porque se mantiene, y yo creo que es una preocupación que tenía, y seguir reforzando pues los ciclos que sean de más demanda en cada punto. Yo sé que la zona sur tiene otra demanda, que se habló en su momento de aumentar las familias profesionales, y hay que seguir escuchando a los directores en este caso y seguir reforzando esas familias profesionales. Aquí se hablaba del tema de la pesca, de trabajar esa parte, y hay que seguir apostando y no podemos bajar la guardia, y sobre todo seguir mejorando las infraestructuras educativas. Aquí es verdad que se hizo el 6, pero yo creo que nos falta un IES, igual que falta en muchos sitios de la isla que ha aumentado en población, y ahí es nuestra lucha y tenemos que verlo reflejado, porque hay cosas que no aparecen reflejadas en el plan de infraestructura educativo, pero pelearemos para que se refleje. Hay veces, Mario, que se echa de menos en falta gente que estuvo, ¿no? Por ejemplo, Soledad Monzón, lo ha dicho también aquí Rafael Perdomo, quien fue alcalde de Pájara, una gran consejera que luchó bastante por la isla de Fuerteventura. Prueba de ello, por ejemplo, el colegio más grande de Canarias lo tenemos aquí en Morrojable. Y el otro es el de Villaverde. Fue lo que se hizo. Me van a permitir y me van a perdonar que me remonte al Pacto de las Flores. No se hizo un centro educativo en toda Fuerteventura. Llegó Soledad Monzón y no solo se hicieron en Fuerteventura, se hicieron en el resto de Canarias también, pero se desbloquearon temas. Y ahora tenemos un reto importante que ya sé que Natalia se lo ha trasladado también al consejero, sé que Alexis también se lo ha trasladado al consejero, porque el IES de la Lajita es una demanda desde que estaba yo presidente, y ha llovido después de eso. Pero es verdad que tiene problemas del suelo. Pero ahora hay un precedente
que es el suelo que se ha cogido para el CAI de La Lajita. Mismo zona, mismo plan parcial, con las mismas dificultades. Por tanto, el gobierno de Canarias ahora tendrá que coger qué hizo entre el Ayuntamiento de Pájara y la Consejería de Sanidad para desbloquear el suelo del CAI, pues hacer lo mismo la Consejería de Educación con el Ayuntamiento de Pájara y desbloquear el suelo del IES La Lajita. ¿Que quieren crecer en Costa Calma? Bienvenido sea, porque las infraestructuras son necesarias, se va creciendo, hay que ir mejorando las ratios y por tanto hacen falta aulas. Pero del IES de La Lajita no vamos a renunciar a él. No vamos a renunciar. Y yo al menos tengo esperanza que, bueno, la administración es lenta, es difícil, sabemos los problemas que hay con ese suelo, pero ya hay un precedente. Si hemos sido capaces de resolver el del CAI, tenemos que ser capaces de resolver el del IE de La Lajita. Y bueno, al consejero se lo pedimos, en esa comisión está Natalia, que conoce el sector, que ha trabajado en él y demás, y se le ha dicho, el ritmo hay que pisar el acelerador un poquito, porque faltan esa demanda de sombras que se están haciendo, faltan más infraestructuras, porque el propio gobierno en la Comisión del Reto Demográfico dice que somos la isla que más crecemos. Pues el gobierno, eso hay que ponerlo en el presupuesto. Sí. Lo estamos poniendo en sanidad, también hay que ponerlo en educación. Si lo estamos poniendo en carretera, también hay que seguir creciendo en infraestructuras industriales que se necesitan en la isla y demás. Pero sobre todo en el tema de educación tenemos que apretar un poquito más el acelerador. Estoy convencido que lo conseguiremos. Natalia, otra de las cuestiones también es algo que han sacado, y permítan que mire abajo, es una ley propia antiincendios, volcanes y fenómenos extremos, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre ello, por favor. Bueno, realmente es una ley que sale de la Consejería de Emergencia, que en este caso es Política Territorial, y que lleva a Manolo Miranda, consejero de aquí de Fuerteventura, y es la Ley de Protección Civil de Canarias. Es verdad que la marca es una obligación y bueno, ya el gobierno está trabajando, y lo que se le ha pedido y lo que se ha propuesto es que se tenga en cuenta, en primer lugar, todos esos fenómenos atmosféricos que se están dando en Canarias, que ya son extremos, incluso la calima, como la borrasca que hemos pasado y que ha dejado muchos incidentes en muchas islas, sobre todo Gran Canaria, Tenerife e incluso La Gomera. Volcanes, ya hemos tenido experiencias en volcanes en toda Canarias, pues que se refleje ese tipo de singularidades y de fenómenos atmosféricos, pero sobre todo que se coordinen todas aquellas actuaciones, todos aquellos recursos que tienen tanto los ayuntamientos como el Cabildo y como el gobierno. Es decir, que todo eso se refleje, que estén claros los protocolos, porque es importante y que cada municipio sepa en cada momento de dónde tirar y cómo actuar. Lo que ha hecho el Gobierno de Canarias es una primera toma de contacto para que todo eso quede reflejado en esta Ley de Protección Civil que ya se está tramitando. Se ha reunido con todos los ayuntamientos, los cabildos, y ellos han aportado lo que ellos entienden que es importante que se contemple en esta ley, y lo que entendemos que es una ley real para Canarias y que va a contemplar todas esas necesidades y todas esas actuaciones que se puedan dar en circunstancias extremas o no extremas, en circunstancias en que un ayuntamiento tenga una dificultad para actuar, pues que tenga el apoyo de otros ayuntamientos, del Cabildo y del Gobierno, y que se activen los siguientes protocolos, los relativos protocolos que de los que puedan tirar de los recursos. Y esa un poco, en esa línea se le hizo una pregunta el otro día en comisión al consejero para explicar en qué situación está, y lo que nos ha dicho es eso: se ha cogido todas las propuestas que han hecho las distintas administraciones locales y se quiere reflejar en esa ley, que después también nosotros la podremos enmendar y corregir en caso de que veamos algo que pueda faltar, ¿no? Vamos a hablar también de turismo, si le parece, Mario, porque una de las prioridades también era el tema de las Kelly, esas camas que también se van a cambiar por norma, y es algo que yo creo que celebran mucho la ciudadanía, ¿no? Esa es una demanda histórica también, porque llevan tiempo, no se había trasladado tan abiertamente al debate institucional, al debate político. Hay que agradecer y reconocer que es la creación del colectivo Las Kelly quien le da la mayor visibilidad. Yo tengo que agradecer porque en este tema la legislatura pasada y la anterior estuvieron otras compañeras como Nereida Calero y como Hanna González, y que en el partido tuvimos muchas reuniones con las Kelly y con las camareras de piso, intentando poner criterios
que no fueran optativos de las empresas, sino que fuera una exigencia. Y tenemos que decir que, bueno, del 2015 al 2019 se avanzó en esa modificación de la ley, que del 2019 al 2023 pensábamos que podíamos continuar, porque bueno, estaba el Partido Socialista, estaba Nueva Canarias, estaba Podemos, que lideraba mucho con el tema de las Kelly, y que podíamos modificar la ley, no era tan complejo, pero la presión turística en ese momento no les dejó. Antes comentabas, David, oye, ustedes exigen tanto cuando están en el gobierno como en la oposición. Evidentemente, sí. Evidentemente. Mira, y este es otro ejemplo. Esta proposición de ley, en la que a mí el grupo me ha puesto de ponente junto con el resto de los distintos grupos políticos, podía haber ido a la legislatura pasada. Uh-huh. Está saliendo por consenso, por consenso. A excepción de Vox, que se abstiene, que ya la abstención yo la considero hasta positiva. Todos los demás grupos, los 6 grupos restantes, en el dictamen que llevábamos a comisión el otro día, salió adelante. Perdona que lo corte, ¿y por qué la legislatura anterior no? Pues fíjese que es sencillo, pues no lo sé, porque también hablaban de las tasas turísticas que quieren ahora, pero no fueron capaces de ponerlas, porque no querían tocar la ley turística, porque claro, tocar la ley turística, oye, ¿por qué solo las camas? Porque empezamos hablando de las camas. Nosotros hemos añadido, y cuando digo nosotros, el Partido Socialista, todos los grupos que ahora están, el Partido Popular y demás, los carros. Pero es que, y yo estoy convencido que esto es un precedente muy positivo. Cambiado las camas y los carros, posiblemente mañana sean los camareros los que digan, oiga, que aquí hay demasiados sistemas que tienen 40 años y que me hacen estar agachándome durante todo el día. Esto igual hay que elevarlo. Es decir, porque ya, lo digo porque ya empiezan a haber demanda. Entonces, lo que hicimos en esta legislatura fue plantear que vamos a modificar la ley turística. El Partido Socialista presenta una proposición de ley porque quería sacar el tema de las camas elevables. Y, oiga, tuvo usted 4 años, vamos a cambiar la ley, vamos a esperar a tener los estudios y CASEL es una empresa pública dependiente de la Consejería de Turismo con muy buenos profesionales. Vamos, ya que ustedes no avanzaron en este tipo de estudios, vamos a tener algo para que lo que hagamos no nos equivoquemos y estemos cambiándolo en poco tiempo. Bueno, llevamos 3 años de legislatura, ya está. Tenía que haber ido a este pleno que se desconvocó por el tema de la tormenta, porque iba a aprobarse ya en el pleno. Oiga, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que ahora hay que dar el siguiente paso. Y yo lo planteaba en la comisión, digo, esta unanimidad casi que tenemos que elevarla al Congreso, porque hay otra demanda que no tiene capacidad legislativa la Comunidad Canaria para solucionar. El tema de las camas elevables con esta proposición de ley será obligación. Sale con un calendario, es decir, los hoteles tendrán que poner camas elevables y carros motorizados, y se da un periodo de tiempo. En el primer año un porcentaje, en el segundo año otro porcentaje, en el tercer año otro porcentaje. Pero es que además el Gobierno de Canarias, eso viene acompañado de una ficha financiera. Es consciente de que no se le puede decir a un hotelero, usted me cambia todas las camas ahora, porque son camas caras y porque la inversión es gorda. Muy bien, se le va a poner ficha financiera. O sea, hay un compromiso real del gobierno de que eso salga adelante. Hay un compromiso político que es cambiar la ley de turismo. Y hay un compromiso social donde está el empresariado, donde están los profesionales, en este caso las Kelly, camareras de piso, y donde están las fuerzas políticas, de que esto tenemos que mejorarlo, porque eso también es hablar de distribuir la riqueza. Diga, si tenemos un nivel de ocupación de un 80 o 90%, digo yo que eso también son más trabajos, más lesiones, más problemas, más enfermedades y demás. Por tanto, hay que mejorar sueldos, hay que mejorar condiciones laborales y hay que seguir mejorando la situación, en este caso, de la vivienda. Y el siguiente paso, que es una demanda de las Kellys también, es, oiga, estas enfermedades tienen que reconocerse como enfermedades laborales que te puedan servir para pedir una jubilación anticipada a los 55 años. Y eso depende del Estado. Eso ya lo llevó Cristina Valido al Congreso de los Diputados en una proposición no de ley, y bueno, yo creo que ahora, una vez que se apruebe definitivamente en Canarias, la fuerza de que un Parlamento canario haya modificado su propia ley, la ley canaria, tiene que hacer mirar al Gobierno de España también en esa línea. Oiga, es viable, está demostrado que el trabajo de las camareras de piso es un trabajo que te termina generando desgaste, muchas enfermedades, y por tanto pueden tener derecho a pedir esa jubilación anticipada.
hay estudios, porque lo han hecho profesionales, que demuestran que sí. Ahora hay que cambiar a nivel de Estado también esa ley para conseguir el logro al 100%. ¿Cuánto es importante, Natalia, ¿no? El tener esa voz también en Madrid para poder presionar? Ya lo hemos visto con Cataluña mismamente. Los catalanes piden de todo y prácticamente se les da de todo porque hacen falta, ¿no? Yo creo que es clave lo que tú dices y el reflejo lo tenemos. No es lo mismo tener una diputada como es Cristina Valido en el Congreso Nacional que tener 3 o 4 que tengamos fuerza, que seamos la llave, que no nos cuestione cuando se negocia el decreto Canarias, cuando se negocia nuestro Estatuto de Autonomía y temas importantísimos como el tema de la normativa con las Kelly, el tema de agua. Es decir, el Estado no está poniendo la parte que le corresponde para inversión en agua en Canarias y que tengamos una diputada que sea la llave es fundamental. Yo creo que no somos conscientes de la importancia que tiene tener diputados que defiendan a Canarias, porque al final, lo que decía antes Mario es importante. No entendemos por qué cosas que tuvieron ellos, el Grupo Socialista en este caso, de hacer en la anterior legislatura, sí, ahora lo plantean. Solo parece que es para la nota, para que digamos que no, para que digamos que sí y llevarlo a una nota de prensa, o que también son importantes, pero yo creo que hay que trabajarlo cuando estás gobernando. Por eso es importante tener una diputada que hable canarios, que defienda las siglas de Coalición Canaria en este caso y que defiende los intereses de Canarias y allí se va a posicionar a favor de nuestras iniciativas. Tenemos un puerto del Estado que también Cristina nos va a defender. El decreto Canaria también lo va a proponer allí con el Estado y lo va a defender porque son medidas que no ha cumplido el gobierno del Estado y que se quieren adoptar ahora. Y ahí lo va a estar defendiendo porque no se va a posicionar en otra línea, porque solo defiende los intereses de nuestras islas. Yo creo que es importante tener diputados de Canarias o congresistas de Canarias que defiendan los intereses de nuestras islas y tenemos que aumentar ese número con Cristina Valido a la cabeza, pero seguir aumentando ese número de congresistas que nos defiendan, ¿no? Algo que comentabas antes y es importante remarcarlo es el tema de la desaladora del sur. El agua es muy importante y básica, lo hemos visto la última legislatura 19-23, la falta de agua y ahora la gran inversión que se ha hecho también desde el Cabildo y Gobierno de Canarias para que el agua no falte. Claro, yo creo que todos hemos sufrido de aquí hacia atrás las dificultades que hemos tenido con el agua. Es verdad que hemos crecido mucho en población y todo eso también ha acarreado que tenemos redes muy antiguas, pero la inversión que ha hecho tanto el Cabildo de Fuerteventura de forma especial, a la cabeza con la presidenta Lola García y con Adar Goma, también la inversión que ha hecho el gobierno y que sigue haciendo no solo en redes sino en depuración, porque sigue manteniendo inversiones en depuración tanto en Puerto Rosario, en Cotillo, y una demanda importantísima para la zona sur, porque tenemos muchos diseminados, pueblos que se quedan sin agua, sin recursos, pues la desaladora del sur, que un poco lo que ya han cargado el gobierno y lo que se le ha preguntado al consejero en este caso es el estudio, dónde va a ir ubicado, que va a ser principalmente se está estudiando la zona de La Lajita, porque abarca todos los pueblos del valle, de Cardón, de la zona de Las Hermosas, es decir, zonas que se quedan muchas veces con dificultades de agua porque no tienen la suficiente impulsión o no tenemos la suficiente capacidad para llenar los depósitos. Se han mejorado en depósitos, también se va a esa desaladora, pues tendrá depósitos y redes de la mano y es un objetivo fundamental, por lo menos para tenerlo encaminado lo que es el proyecto. Es verdad que son obras muy largas en el tiempo, muy engorrosas, pero nosotros lo que queremos es que esté por lo menos la zona clara, que esté el proyecto redactado y que ya se pueda empezar. No creo que ya caiga para esta legislatura, nos queda un año, pero que podamos hacer una realidad en la próxima legislatura y tener esos núcleos de la parte centro-sur, pues que no tengan dificultades, sobre todo son zonas agrícolas y ganaderas que a la hora de hacer el riego lo puedan tener con todas las garantías, ¿no? Bueno, hablemos también, si le parece, Mario, de política, ¿no? Pues aquí hemos tenido también al secretario insular del Partido Socialista, Blas Acosta. Ángel Mario, por ejemplo, comentaba y decía que el PIOS en la isla de Fuerteventura no ha salido porque el modelo de Coalición Canaria y el del Partido Socialista no casan, que se pueden poner de acuerdo en otras cuestiones, pero en el modelo de desarrollo de la isla de Fuerteventura no. Comentaba él, decía que Coalición Canaria tiene un modelo, el Partido Socialista otro. Blas Acosta decía que no, que lo llaman a él desarrollista, pero que él no. ¿Cómo lo ve Mario Cabrera?
Vamos a ver, el PIOJ es una batalla larga, o sea, en el 2015 el PIOJ estuvo prácticamente aprobado, o sea, elaboramos un documento en el que habíamos conseguido el consenso de los 6 ayuntamientos, de todo el tejido social, económico de Fuerteventura, con el apoyo de el visto bueno desde los órganos competentes en el Gobierno de Canarias, Ministerio, con todos los temas del Estado y demás, y lo elevamos a publicación. Un error técnico nos retrasa porque no publicamos con el tiempo suficiente y demás, se pide una serie de cambios menores y coincide todo eso con finalizar la legislatura. En aquel momento había municipios como Tuineje y sus alcaldes que decían que Tuineje querían desarrollar el Valle de Agando turísticamente, que querían triplicar las zonas industriales, y yo creo que desde el Cabildo en ese momento, bueno, pues se pecó en el sentido de decir vamos a dar una paradita al PIOJ para intentar que Tuineje esté contenta también, o que aquel grupo político estuviera contento, y de aquellos barros estos lodos, ¿no? Es decir, hasta la fecha. El documento ya ha habido que rehacerlo porque evidentemente los informes cambian, caducan y demás. Y bueno, en aquel momento el documento del 2015, que sigue siendo quien marca la pauta, ya tenía una reducción clara de camas turísticas en la isla Fuerteventura. Teníamos claro que las zonas turísticas se mantienen las que tenemos, que son las 13 zonas turísticas que hoy tiene la isla de Fuerteventura, pero que no crecíamos en más camas turísticas, que el objetivo tenía que ser el que ya se había puesto en marcha con anterioridad, pues desde el 2007 aproximadamente, que eliminamos 55.000 camas del planeamiento a coste cero, porque nos lo permitía la norma en ese momento, y que habíamos logrado con el Gobierno de Canarias los PMMT, los proyectos de mejora y modernización turística, ¿no? Que era tirar viejos y construir nuevos, sin ocupar más suelo e ir creciendo en calidad. Los dos modelos, seguramente hay diferencias, pero lo que tenemos claro desde el Gobierno insular, que el modelo que necesita la isla Fuerteventura no va en la línea de crecer con más camas turísticas, y un ejemplo claro es el Plan General de Pájara, que se está redactando en estos momentos, que hace una reducción importante de camas turísticas en el municipio, y que además algo positivo que se aplaude y que hoy tiene que ser la tendencia, que se cogen suelos turísticos para convertirlos en viviendas para esos trabajadores, trabajadoras, para los vecinos y vecinas. Ese es nuestro modelo. Nuestro modelo es que el crecimiento tiene que ser sostenible, tiene que ser moderado, y que el crecimiento no solo puede ser en construcción. Fuerteventura, por eso nosotros ya no estamos hablando tanto de camas turísticas, sino de capacidad de carga. La capacidad de carga no solo viene por las camas turísticas, viene también por las vacacionales, viene también por la segunda residencia, viene también por lo que estaba hablando ahora Natalia. Se nos están quedando pequeñas las infraestructuras de producción de agua, las energéticas, los centros educativos, los centros sanitarios. Por tanto, ¿cuál es nuestra capacidad de carga? Seguramente ahí tengamos grandes diferencias con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Pero mire, yo creo que todo es cuestión de sembrar e ir recogiendo. Ya la primera semilla la hemos sembrado. En el debate del Estado de la Nacionalidad se aprobó por unanimidad, creo que fue la abstención de voz o el voto en contra, no recuerdo, hablar de la capacidad de carga en aquellas islas que lo plantearon. Fue una propuesta de resolución que presentamos Coalición Canaria Fuerteventura y nos la aprobaron. ¿Cuál es la idea? Sentarnos a hablar. ¿Cuál es nuestra capacidad de carga? Fuerteventura tiene que llegar al 1.000.000 de personas, estamos en 127.000, tenemos que doblar la población. No podemos seguir creciendo al ritmo que hemos crecido en los últimos años, es que no hemos tenido las herramientas para controlar. Por tanto, el PIOJ, los planes generales, tienen que recoger medidas para que el crecimiento lo marquemos nosotros y no lo marque el capital que viene del extranjero y diga, es que ahora quiero hacer 30.000 camas más en Tuineje. Oiga, pues no, va a ser que no, va a ser que no nos interesa hacer más camas, va a ser que lo que nos interesa ahora es que se compren esos hoteles viejos y se pasen de 3 estrellas a 5 o a 4, va a ser que no queremos crecer más camas turísticas porque nuestra capacidad de carga dice que no, y va a ser que tenemos que buscar fórmulas sin llegar a una moratoria en sí, a lo mejor porque hay que indemnizar, a buscar fórmulas de alargar en el tiempo esos suelos que ya hoy son urbanos, que se pueden fabricar mañana, porque si seguimos metiendo más camas turísticas, no vamos a tener agua, no vamos a tener colegios, no vamos a tener viviendas, no vamos a tener carreteras, no vamos a tener parques infantiles. O sea, no podemos invertir los recursos públicos de los que aquí vivimos para dar salida a mano de obra que no está en la isla. Entonces, por tanto, nosotros hoy estamos hablando de capacidad de carga y el futuro PIOJ
marcará la capacidad de carga, y los planes generales, en el caso de Pájara, ya empiezan a hablar de la capacidad de carga, ya marcar el ritmo. No sé si coincidimos o no coincidimos con el PSOE, hace tiempo que no hablo con el secretario insular, pero estoy convencido que coincidimos con el 99,9% del sentir de la población de la isla de Fuerteventura. En Fuerteventura hemos tenido dos polémicas, ¿no? Políticamente hablando, en esta legislatura, y es la salida de Coalición Canaria en Antigua, hasta hace bien poco David Alberto, la destitución de Matías Peña en el Cabildo Insular de Fuerteventura, y ahora recientemente Esperanza también se ha ido de Betancuria, de Unidos por Betancuria. ¿Cómo ve el secretario insular de Coalición Canaria, Mario Cabrera, todo este garigay, como le decimos aquí, ¿no? Bueno, la política, para nosotros lo principal cuando entramos a unas instituciones es dar estabilidad a esa institución, y creo que lo demostramos la legislatura pasada desde la oposición, después de haber ganado, hay que recordar. Lola ganó las elecciones y fue presidenta durante 17 días, en los ayuntamientos fuimos o primera o segunda fuerza y se nos desplazó, y esas son las reglas del juego. Pero nosotros hicimos o intentamos hacer una oposición constructiva, y creo que nuestro electorado lo vio, porque nos volvió a situar como primera fuerza política en la isla, primera fuerza en el Parlamento, con primera o segunda fuerza en los distintos ayuntamientos. Los pactos, cuando nosotros los firmamos, son para la legislatura, y nuestra lealtad va por delante. ¿Podemos tener diferencias? Sí, para eso están las mesas del pacto. Ahora, lo que no es posible es la forma de entender la política que tiene en este caso pues Alporán y su secretario o presidente Matías Peña. Matías Peña se incorpora al pacto del Cabildo sin ser necesario, y se incorpora en esa línea de reforzar una mayoría durante una legislatura en un área clave, y lo he dicho públicamente y lo vuelvo a decir hoy aquí. Ya le pedí disculpas al partido porque tengo parte de una gran parte de esa responsabilidad. Yo sinceramente pensé que era bueno el entendimiento con Alporán por varias razones. Que entrara al Cabildo como consejero del área, pensé que lo iba a hacer bien. Es un señor que viene del sector primario, que le gusta, que lo vive, que lo conoce, y pensé que lo iba a hacer bien. Y entrar a apoyar a quien había sacado la fuerza más votada del municipio de Antigua, creo que es lo que nos correspondía, porque él tiene 5 o 6 concejales y nosotros tenemos 3, y por tanto dar esa estabilidad era positivo. Matías anuncia que no se presenta más al ayuntamiento de Antigua en el futuro, que le gustaría continuar el Cabildo, y Coalición Canaria y Alporán, su partido, y llegamos a un acuerdo, pero un acuerdo que en el caso nuestro está aprobado en una asamblea, que era, oiga, pues en Antigua vamos haciendo un trabajo conjunto en estos 4 años, haremos una lista mixta, cremallera, para que se incorpore Alporán y Coalición Canaria, y elegimos el cabeza de lista pues cuando sea el momento de elegir cabeza de lista, a los 6 meses y demás. Y Matías se va a incorporar en la lista de Coalición Canaria en el Cabildo entre los 5 o 6 primeros puestos, pensando que haría un buen papel en el sector primario. Pero claro, cuando hay gente que no entiende lo que es la lealtad, cuando hay gente que entiende que la política es eso de estar marrullando constantemente, sospechando, engañando, quitándoles competencias a los compañeros, desautorizando a las compañeras, humillándolas públicamente a las compañeras, quitándoles competencias en áreas tanto a las concejalas como al concejal. Cuando en el Cabildo el área empieza a quejarse, el sector empieza a quejarse, el propio Cabildo, porque ve que pasan meses y meses y no pasa ni siquiera por atender en las competencias como consejero del área, cuando todo empieza a escucharse en la calle, que bueno, los problemas del sector es que la presidenta no le pone dinero al consejero, pues todo tiene un límite. Estabilidad sí, pero arrastrar lastre no, porque eso te hace que la administración vaya lenta. Nuestros compañeros en Antigua lo tuvieron claro. Nosotros, si nos va quitando las competencias, nos desautoriza, nos vamos. Nosotros no estamos aquí por un sueldo. Y esa fue una decisión por unanimidad del Consejo Político Local de Antigua, una lección política de la que uno siempre aprende. Y evidentemente en una situación de ese tipo, ante los incumplimientos de Alporán y de Matías Peña, en el Cabildo no podía continuar, porque además es que lo estaba haciendo mal al sector. Creo que hemos ganado todo. Mantenemos la estabilidad, no estamos hablando de mociones de censura en Antigua, aunque algunos de los socios de Matías nos lo ofreció. No tenemos problemas de estabilidad en el Cabildo. El sector ha ganado
un buen consejero, el mejor consejero, Enrique Cerdeña, Quique Pérez, perdón, pues es que estaba pensando yo en Betancuria, Enrique Pérez, que bueno, conoce el sector, se ha implicado y demás, y ahora parece que tenemos un problema en Betancuria precisamente porque Enrique Cerdeña, que quieren culparnos a nosotros, se le va una concejala y ya vemos el talante. Lo digo por lo que he visto en redes. En lugar de sentarse a hablar con la concejala a ver cuál es el problema, se dedica a criticar a la concejala y a culpar a Coalición Canaria. Oiga, la llevamos nosotros en la lista nuestra, ¿no? La llevó usted. Fue usted a hablar con ella y la llevó en su lista. ¿Se va ella porque Coalición Canaria la haya molestado, la haya presionado? No, lo ha dicho públicamente por lo que se ha ido. ¿Cómo que nos culpa a nosotros? Oiga, un poquito de humildad, un poquito de seriedad, y estar en política y ser el cabeza no es el orden y mando, es dialogar. El líder o la líder lo que tiene que hacer es mirar a su lado constantemente y tirar de su equipo y apoyar a su equipo y no maltratar a su equipo y no criticar a su equipo y no manipular a su equipo, sino tirar. Por tanto, que se lo haga ver el señor Enrique Cerdeña, alcalde de Betancuria, porque no está para estar despreciando a nadie, sino para buscar equipo, estar unidos y tener fuerza. Has comentado algo muy anecdótico ahora, ¿no? O que se podemos leer entre líneas, como por ejemplo la moción de censura que a lo mejor le han ofrecido para desplazar a Matías Peña. Lo digo porque también Blas Acosta aquí comentaba y decía que le habían ofrecido también para hacer moción de censura en Antigua. Pues seguramente a lo mejor ha sido la misma persona, sí. Matías Peña debe hacérselo mirar, porque tan contentos no los debe tener. Nosotros, como si no estamos contentos en un sitio y creemos que no estamos aportando, nos vamos, no queremos ser un obstáculo, sí. A nosotros, de gente del gobierno, nos ofreció, a cambio pedían la alcaldía, evidentemente, y dijimos, oye, nosotros estamos aquí para dar estabilidad, aunque no estemos contentos. El día que no podamos cambiar esto, porque pensábamos ingenuamente a lo mejor que podíamos cambiar las cosas, que podíamos hacerle ver al alcalde que, oye, los 3 concejales estaban allí para aportar, que si tenían las áreas y las competencias delegadas, era para que pudieran hacerlo. Y bueno, esa forma de entender la política, yo, y el pobrecito, está claro que no va con nosotros y no estamos dispuestos a compartirla. Para ir concluyendo, sí me gustaría hacerle dos últimas cuestiones, ¿no? La primera es la nueva coalición que hay en la isla de Fuerteventura. Fuerteventura Avanza, Juntos por Pájara y Asambleas Municipales de Fuerteventura. Y la segunda es lo que decía Juan Nicolás, que el fin de Coalición Canaria y Partido Socialista. ¿Qué tiene que decir al respecto? Hombre, Juan Nicolás sabe de ciclos, porque Juan Nicolás, yo no sé si se presentará un nuevo partido más, y me llevo bien con Juan Nicolás, pero es que ha estado en todo. Ha perdido en todo. Ha fracasado en todo y ahora viene de pitonizo a decirnos que se nos acaba el ciclo. Pues si acabamos de ganar unas elecciones hace 3 años, somos la primera fuerza política después de 50 años, con aciertos y con errores. Toda nuestra humildad del mundo, porque somos duros con nosotros mismos, nos castigamos e intentamos corregir y mejorar. Pero oiga, un poquito de, no sé, piénsenselo, ¿no? Y eso de nueva... No son nuevos, son los mismos que se presentaron hace 3 años, que se rompieron a lo largo de estos 3 años, que se rejuntaron un poquito y que ahora intentaron dar una imagen todos juntos, pero se les quedaron por el camino algunos. Nueva Canarias no estaba en aquella mesa. Esa plataforma está lo que tenían que haber explicado en esa rueda de prensa, los que dicen que se le acabó el ciclo a Coalición Canaria. Oiga, se acabó el ciclo de esa alianza nacionalista alternativa a Coalición Canaria que se presentó hace 3 años. Nacionalista Peña Armas, nacionalista Matías, que dicen que sí, pero ya vemos qué es lo que entienden por nacionalismo. Oiga, ¿por qué no están ahora? ¿Cuándo se rompió esta plataforma que se presentaron hace 3 años y de la que todavía se les ingresa mensualmente el dinero que les corresponde por ley en ayuntamientos y cabildos, porque son parte del grupo de esas instituciones? ¿Cuándo se rompió que no nos hemos enterado? ¿Cuándo se convirtió en nacionalista Peña Armas, que tampoco nos hemos enterado? El amigo Rafael Perdomo es nacionalista porque empezó en la Asamblea Majorera y dice que siempre queda algo, ¿no? Y es recuperable. Yo creo que Rafael es de los recuperables ahí dentro. Pero la otra plataforma no es nueva. No. Es que se rompieron, no nos dieron nada, aunque lo hicieron público, y ahora dice que se unen, pero se les han quedado la mitad fuera. Es decir, un circo no nos da tanto entretenimiento. Oiga, la verdad que me ha dejado un montón de titulares en el día de hoy. Cuando viene aquí no deja título con cabeza, ¿eh? Es que tardo en venir, David. Tiene que venir más a menudo. Es culpa mía. Y quiero pedirte disculpas porque es verdad que es culpa mía. Parece mentira. Natalia, ¿algo más que comentar?
Pues nada más, que aquí estamos los diputados, disculpar a la compañera Hanna, para defender todos aquellos asuntos que sean de interés para toda la isla y, por supuesto, para esta zona sur también, que es súper importante dentro de todos los municipios que tenemos en Fuerteventura. Natalia Évora, Mario Cabrera, de verdad, gracias por venir y participar. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. Y nosotros hacemos un altito en el camino y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No se vayan, hasta ahora.